Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla el Padre Ernesto Reynoso de Dos Padres Bien Padres y te quiero invitar a que disfrutes este episodio acerca de la importancia de la autoridad del Padre. Acompáñanos. Hola, mi niña, ¿cómo estás? Hola papi, te quiero. Yo a ti, mi niña, te amo. Mi amor, ¿viste a la niña? Sí, la acabo de saludar, estaba sentada ahí, me saludó. Sí, pero ya no está. ¿Cómo que no está? No está. Es evidente que se fue. ¿Cómo que se fue? Si yo estoy trabajando aquí, ¿que no la estás vigilando? ¿Que no estás pendiente de ella? Estaba leyendo un libro, cielo. No está, se fue. Y ahora no sé a dónde se fue. Debe haberse ido con Cristina, seguramente. Sí, pero yo no tengo sus contactos, su información. ¿Tú lo tienes? ¿Cómo que no tienes contactos de sus amigas? ¿No sabes con quién sale? ¿Y ahora? Sí sé, pero no tengo su información. Bueno, entonces, si no tienes el teléfono de Cristina, le voy a hablar a su papá, le voy a hablar a Carlos. No puede ser posible, no puede ser posible, no lo puedo creer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla el Padre Ernesto Reynoso Y yo soy Julio Inclán. y el día de hoy les traemos un programa muy bueno, Julio. Así es una programación derechito dirigido a lo que son los padres de familia. A los varones. A en los general. varones, a la autoridad que debemos de tener los que estamos casados en el hogar. Así es, Julio, como vimos en la experiencia vivencial, como vimos esos padres que no hay comunicación en ellos y de repente la niña, me encantó cómo se escapa. Así es. Y sí, muy bien, muy buena actuación, porque como ustedes saben, esto es algo de dramatización, es algo que queremos nada más llevar el mensaje, mas sin embargo, la muchachita que nos hizo el favor de trabajar con esta experiencia vivencial, trabajó muy bien porque hasta espichadita, o sea, despacito, se Ajá. fue sin pedir permiso, que es lo que vamos a hablar el día de hoy acerca de los valores que muchas veces no les inculcamos a los hijos y más que nada nosotros como varones, como el sostén de la familia, pues no se los inculcamos porque nos queremos hacer un ladito y que la mamá lo haga, ¿verdad? Así es, y ahorita que dijiste la mamá me pusiste a pensar en algo muy interesante. ¿Por qué? Porque fíjate que a veces la autoridad del varón, la autoridad que le corresponde al padre, se la damos a la mamá, se la dejamos toda a la mamá. Siempre decimos, bueno, pregúntale a tu mamá, Así es. pídele permiso a tu mamá y siempre dirígete con tu mamá. Y realmente a veces no nos ponemos a pensar, Julio, acerca que la autoridad la tenemos nosotros como varones en la familia. así es. Fíjate que te cuento una anécdota. Haz de cuenta que en Estados Unidos muchos de los soldados cuando andan en guerra y cuando son heridos mortalmente, comentan los soldados, amigos de ellos, que en lugar de cuando están heridos mortalmente, empiezan a gritar y a llorar, clamando a la mamá, pidiendo a la mamá, que dicen, mamá, mamá. Y qué interesante, ¿por qué? Porque se refieren algo a lo que es la mamá, Ajá. pero también nos pone a pensar entonces también que muchos de nosotros como varones, bueno, pues también no hemos tenido a lo mejor la guía del papá en ese aspecto. Así es la poca autoridad que muchas veces nosotros tenemos. O sea, quizá tengamos autoridad, pero muy poca, o a veces nada, que es la gran tristeza. Entonces, nosotros, para tener la autoridad de padre, tenemos que inmiscuirnos, tenemos que meternos a trabajar en eso. Y muchos de nosotros nos podemos identificar. Siempre cada tema que queremos traerles a ustedes es para poder identificarnos, para poder abrir la conciencia de decir, ok, yo me identifico, pero también trabajar para tener una solución ante lo que es una problemática que vaya teniendo en mi hogar. Muchos de nosotros, los padres, lo hemos dicho, de que se lo dejamos a la mamá, de que viene el niño o la niña a querer pedir permiso y ya fuiste con tu mamá. Entonces, que va el niño o la niña con la mamá a pedirle permiso, cuando nosotros también podemos decir sí o no. Entonces, y tener la comunicación de esposos, de que cuando yo diga no,
pues la esposa tiene que decir no, porque yo estoy considerando mi autoridad ante el niño para poder estar en el mismo canal. Tienes razón, pero porque a veces pensamos como varones, como padres de familia, que tenemos nomás la obligación de proveer para el sustento para la casa, para la comida, ser proveedores de la casa sin inmiscuirnos mucho en lo que es los asuntos familiares. Así es. Por eso es lo que estás diciendo, por eso automáticamente muchos varones dicen, bueno, entonces yo nomás voy, trabajo y traigo el sustento, pero la mamá es la encargada de todo eso. Y no, hay un error muy grande. Así es, y somos débiles muchas veces nosotros los varones en caer en esta querer tener la autoridad, pero no inmiscuirnos. Esa debilidad que muchos de nosotros tenemos es quizá porque no queremos. O sea, decir, yo en esa pereza de decir, no, mejor que se encargue mi esposa, de que le dé permiso, no le dé permiso. Y lo hemos visto en el vivencial, en la pequeña video que les mostramos, de que el papá se puso en la postura de que tú eres la responsable. Tú tienes que tener los contactos de los números de teléfonos de tu hija. ¿Por qué yo? Yo estoy en el trabajo. Entonces, la postura que se puso el padre de familia, muchos de nosotros nos podemos identificar con eso. Sí, exactamente. ¿Cuántas personas exactamente no tomamos ese papel, verdad? Que de repente es muy fácil culpar a la esposa, es muy fácil culparla a ella, sin ponernos a pensar de que también es responsabilidad de nosotros. Así es. Y fíjese, ya en cuestión de la fe, lo que es la autoridad del padre, muchas veces también por estar fuera de la fe, por no tener lo que es el culto que tenemos nosotros los católicos, de poder saber que tenemos la Eucaristía, que tenemos los sacramentos, para poder decidir nosotros mismos de que hay una autoridad del Padre, que hay mandamientos de la Iglesia que hay que respetar, que hay que trabajar en esa santidad. Entonces, si nosotros nos metemos en ese trabajo, en ese papel que tenemos como padres de familia, de poder trabajar sobre mi santidad, se va a reflejar en el trabajo que puedo tener con mi esposa en el matrimonio y con mis hijos. Exactamente, y hablando también de la autoridad correcta de los padres, fíjate que cuando a veces no tenemos esa autoridad de los padres, entonces también tenemos a veces, muchas veces, hijos malagradecidos, hijos que realmente no saben lo que es ganarse el pan del día. Hay hijos que realmente no saben tener la comunicación con sus padres y por eso mismo se convierten en malagradecidos, porque en lugar de formarlos, en lugar de tener esa oportunidad que se nos da a todos los varones, en especial a ustedes como padres de familia, bueno, que ustedes también puedan tener la oportunidad de formar a los hijos para que también ellos puedan ser personas de bien. Y esa es una consecuencia, como hay otras miles más, por ser no ser tan exagerado, pero hay bastantes consecuencias de no tener una autoridad del padre. ¿Cuántas veces hay testimonios tanto también del homosexualismo? ¿Por qué no? Podemos dirigirnos a eso, que la persona tuvo esa falta de autoridad, el padre, y el niño creció con lo que vio lo femenino en el hogar, porque el padre estuvo ausente o se dedicó a trabajar, no hubo una figura paterna. Entonces, es una de las consecuencias. No quiere decir que se va a generalizar. Es una de las tantas consecuencias que podemos observar. Exactamente, la carencia emocional, eso afecta mucho en lo que estás diciendo, en el crecimiento del homosexualismo, y es una realidad que vemos a veces también cuando a veces los jóvenes vienen y me platican sus vidas. Una de las cositas que a veces tienen que ver mucho sería eso, ¿verdad? Así es, y es por eso que los invitamos a todos ustedes a que cualquier comentario, cualquier sugerencia que pueda tener hacia lo que es este programa de la Autoridad del Padre, escríbanos a lo que es el correo electrónico que se aparece en nuestras pantallas, para poder hacer que nosotros podamos escucharlos también a ustedes, para poder ver, considerar puntos de vista, para que en los próximos programas podamos también considerarlos. Fíjate, también otro punto muy interesante también es el papel desobligado de los padres hacia los hijos. A veces también vemos, por ejemplo, en la viñeta que vimos al principio, que el papá estaba en su propio trabajo, estaba nomás checando algo con respecto a lo que es su oficina, y como que la vida no le pasaba ahí, él nomás estaba enfocado en eso, y es por eso que se le escapó la hija, ¿verdad? O también, o sea, es algo importante quizá el trabajo, mas sin embargo más importante lo que es mi familia, o también en cosas vanas como las redes sociales. Pues ahorita todas las personas, adultos, jóvenes y niños, están en las redes sociales y están inmiscuidos en ese mundo, agachados la cabeza sin darse cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Así es una tristeza. Sí, exactamente. Entonces es muy importante entonces la autoridad del padre, y sobre todo reconocer
reconocer que también las malas consecuencias de los padres también traen esas consecuencias, ¿verdad? Las Así malas es. decisiones, perdón, de los padres traen esas consecuencias. Ujú. Y cuando menos pensamos, así como nosotros no le ponemos atención a nuestros hijos, algún día vamos a terminar solos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al momento de no crear esa relación con los hijos, que también tenemos que pensarlo en cómo Dios tiene esa relación con nosotros, cómo Así Dios constantemente está al pendiente de todos nosotros, al pendiente de todos sus hijos, Ujú. y de ahí es donde todos tenemos que aprender cómo a través de ver a Dios y de estar al pendiente de nosotros igual tener y esa oportunidad de estar al pendiente de nuestros hijos. Es que si entendemos las Escrituras, entendemos también nuestro rol de padre. Ujú, O sea, ujú. entendemos cuál es la postura que tiene Dios Padre para todos nosotros. Y es cuando identificamos, yo quisiera ser como Dios Padre, que esa es la intención de cada varón. Entonces, qué tan importante es, todos mis hermanos que nos ven aquí a través de EWTN, estos temas que traemos para poder concientizarnos, ustedes y nosotros mismos, porque cuando estamos estudiando, Padre, todos esos programas nos ayudan a nosotros. Obviamente, tratamos de vivirlos como padres de familia. Qué importante es todo eso. Así es que, queridos hermanos, pues vamos a invitarlos a que nos escriban, a que nos digan exactamente cómo sería bueno que ustedes, a través de su experiencia, reconocer cuáles son esos padres que tienen autoridad, ¿verdad? Ujú. Y también cómo pudieran ustedes ayudarnos a conocer de aquellos padres que en su autoridad han formado personas de bien. Así es, así que nos vamos a una pausa, no le cambie, regresamos con algunas soluciones con lo que es esta quizá problemática de la falta de autoridad en los hogares al varón. Así que no le cambie. Estamos en Dos Padres. Bien, padres. Ya estamos de regreso en tu programa Dos Padres Bien Padres. Así es, y seguimos hablando acerca de lo que es este programa, especialmente para ti, varón, lo que es la autoridad del padre. ¿Cuántos de nosotros, si repetimos, estamos quizá faltando o quizá estamos bien? Pero entonces una de las soluciones es eso, es identificar cómo estoy ahorita, es ponerte a pensar, es tener esa conciencia de decir, sí es cierto, a mí me falta porque le dejo todo a mi esposa. Entonces yo creo que es un momento de poder discernir, de saber cómo estoy ahorita, porque el comportamiento de mis hijos me lo dice, mira, me hace falta entonces que tenga más autoridad. Exactamente, y fíjate que ahorita vamos a hablar un poco más también acerca de la autoridad de Jesucristo, pero antes también te quería comentar acerca de la autoridad del Padre espiritual con sus Ándale. hijos espirituales también, Como ¿verdad? Exactamente, y uno de mis ejemplos es cuando yo me doy cuenta que no estoy poniendo atención a lo que son mis hijos espirituales, cuando yo no me doy cuenta ni siquiera que a mis hijos espirituales no los estoy guiando, entonces no he reconocido la autoridad que tengo investida de Cristo para poder acercar a los hijos espirituales hacia Dios. Entonces, como lo vimos en la viñeta que salió al principio del programa, bueno, el papá estaba medio distraído, estaba distraído con su hija se le fue Ajá. por no poner atención a su hija, igual y nosotros como padres espirituales también tenemos que estar muy al pendiente de nuestros hijos espirituales, porque sabemos que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles, pero también como sacerdotes tenemos esa autoridad Claro. dada por Dios. Dios actúa a través de nosotros, que llamamos in persona Christi, en la persona de Cristo, y ahí es donde nosotros como padres espirituales tenemos que poner mucha atención a nuestros hijos espirituales. Así es, y es lo mismo en los hogares, con nosotros los padres de familia. O sea, Con tus hijos tenemos también. que enseñar valores, tenemos que enseñar lo que es los buenos modales, incluso es enseñar lo que son todo lo que ayude a ser mejor a ese niño, a ese jovencito, porque si no, mi responsabilidad la estoy quebrantando, porque estoy ya siendo un irresponsable si no enseño esos valores. Sí, exactamente, fíjate, te cuento una historia. Cuando yo iba creciendo, me acuerdo que en la secundaria y preparatoria tenía un profesor que nos daba muchas clases acerca del socialismo y el marxismo. Entonces yo poco a poco me empezó a influenciar a través de esas clases. Pues quién, como un jovencito, no quieres que todos seamos iguales y que toda la propiedad privada que Ok. colapse y todas esas cosas. Llego a la casa, empiezo con estas ideas, empiezo a comentar estas cosas en la familia, es que sí, que abajo los ricos y que esto y que lo otro. Entonces mi papá me observaba, fíjate, él me observaba y veía que decía, bueno, algo está pasando y cambiando en mi hijo. Entonces un día él me llama y me dice, oye hijo, te quiero decir una cosa, cuidado con lo que te están endoctrinando, con lo que te están diciendo.
Y yo, ¿por qué? Y ya me explicó por qué. Mira, porque esto, el socialismo, el comunismo, todo esto, pero más el socialismo, te va a quitar creer en Dios, porque es parte de eso, la ausencia de Dios en tu vida. Yo soy tu papá y yo lo que menos quiero es que pierdas el amor a Dios. Por eso te digo que si a alguien le tienes que hacer caso, tienes que hacerme caso a mí y no a aquellas personas que te están mal guiando en tu vida. Fíjate la importancia de un padre, que quiere y que guía a su hijo. Ajá. Gracias a un comentario de esos de mi padre que me ayudó a corregir muchas cosas de ese tipo, si mi papá hubiera estado ausente, no hubiera tenido la autoridad que él tiene de Dios, que se le da a sus hijos, yo creo que ni sacerdote hubiera terminado así. Claro, sí, sí, sí. Y eso es lo que ayuda pues al crecimiento de cada uno de nosotros como seres humanos. Esa figura paterna o esa manera de poder ver la vida conforme a los valores que se están enfrentando hoy en día. O sea, los antivalores, perdón, allá afuera. Entonces, si yo crezco con los valores que mi padre me inculcó, yo me voy a topar allá afuera en el mundo con los antivalores, pero yo voy a traer una conciencia de que eso está mal, de que mis valores están primero sobre las cosas que están pasando en el mundo. Y eso más que nada. ¿Y sabe quiénes son los que nos pueden ayudar mucho para ser mejores esposos? ¿Quiénes? Tener esa autoridad. Las esposas. Claro que sí. ¿Verdad? Estaba pensando en las esposas, pero pensé que ibas a decir Sí, es que no era pregunta, era para que yo contestara. Ok. Es que para que yo te dijera quiénes. Sí, ándale. Sí, fíjese, las esposas pueden enseñarnos a nosotros. Y no es que nos queramos abrazar de esa justificación, nosotros los varones. Mas, sin embargo, ellas nos pueden ayudar bastante porque ellas tienen como decía San Juan Pablo II, lo que es ese sexto sentido de la mujer, lo que es la manera de poder ver las cosas diferentes a la perspectiva que tiene el varón. Entonces, si esa mujer está pensando o está identificando una señal en el hogar por la falta de autoridad que tengo yo, la esposa puede llegar con caridad con el esposo. Mi amor, mira, te hace falta más aquí la corrección a tu hijo, a tu hija, eres muy permisivo, vaya. Entonces, ella nos va también regulando lo que es saber trabajar sobre eso, porque ellas son no perfectas, ¿sí? Están trabajando por la perfección, claro, muchas de ellas obviamente por su santidad. Sí, entonces ambas partes, o sea, el esposo o la esposa, y lo hemos hablado en otros programas, de poder saber ayudarnos. Entonces, pero si la esposa se empeña también a poder hacer que el marido crezca en esa virtud, en virtudes, eso va a ayudar mucho para que el varón pueda trabajar más esa autoridad. Y San Juan Pablo II lo tenía muy bien señalado, lo que es el sexto sentido de la mujer, y también el hombre lo tiene, pero la mujer lo tiene un poquito más desarrollado, digámosle así. Exactamente, eso es que usted también nos puede escribir, nos puede decir a través de este canal qué tanto usted, tal vez esposa, ayuda a su esposo a tener esa autoridad, ¿verdad? Así es, sí, totalmente. Y más que nada el concepto de lo que estamos hablando es poder crecer, es poder analizar nuestra situación de cómo estamos. A lo mejor estamos trabajando bien, a lo mejor tenemos hijos sanos en cierta manera emocional, espiritual, pero sin embargo podemos ver, podemos identificarnos, podemos balancear cómo estamos con esa autoridad. Pero fíjate que acabas de decir algo muy interesante, porque sí es cierto, muchas personas dicen tenemos hijos sanos, pero toma un video, toma una charla para que te cambien la personalidad de tu hijo y la forma de pensar de tu hijo. Por eso es algo que tenemos que estar constantemente pendiente de ellos, sus cambios de actitudes, sus cambios de creencias, porque ahí es donde realmente podemos entrar nosotros como padres, como nuestra autoridad, y corregir esas cosas como lo que pasó con mi padre y conmigo. Así es, y fíjese, lo que está pasando mucho hoy en día, así yo haya inculcado la fe, los valores en mi hogar, las malas amistades perjudican a mi muchachito, mi muchachita, a mi hijo. Porque si yo pasé 5 o 10 años inculcándole la fe y llega un momento en que tiene malos amigos, esta persona sí puede ser muy fuerte en su fe, mas sin embargo puede caer. Y hay muchas estadísticas que al momento ya en estudios universitarios los jóvenes están dejando la fe. Aún así, no hayan sido inculcada la fe o haya sido inculcada, pierden la fe. Se separan de lo que es las enseñanzas de la iglesia y viven ahora sí como la vida loca. Por eso fíjate que una de las soluciones también es reconocer la autoridad de Cristo que tiene en la tierra. Esa autoridad que la recibe del Padre, el Padre y Él son uno, y aún así la aplica para el bienestar de lo que somos todos nosotros. Igual con esa autoridad de Cristo, al momento de ser bautizados, somos parte del cuerpo místico de Cristo. Entonces nosotros mismos tenemos una
algo extra que es la gracia, que a través de la autoridad de Dios, guiada a nosotros, a través de la gracia, nos puede dar la sabiduría divina, la sabiduría de Dios para poder formar, guiar y corregir a nuestros hijos cuando realmente Dios nos dice que cuidado, pon atención aquí porque tu hijo se te está saliendo. Así es, padre. ¿Sabe usted cuál es la mujer más graciosa? No. La Virgen María, la llena de gracia. Sí, gracia de agraciada. No, vamos a Así decirle. es. Sí, Vamos a exactamente. decirle sí, porque si Sí, no... sí, sí. Así es, mis hermanos, pues gracias por habernos acompañado. El programa se está terminando. Nos pueden escribir en el correo electrónico que aparece en pantalla para que podamos ver sus intenciones, sus oraciones hacia nosotros, claro, aquí con Julio Inclán. Y el padre Ernesto Reynoso, y estamos en Dos Padres Bien padres.